Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Antonio Vergel Candanosa y esta es la evidencia presentación para la materia de Derechos Fundamentales del Trabajo. Para la carrera también venta de productos en línea, ficha 318-6308 del SENA. Instructora Erika Sanabria y hoy es 25 de noviembre del 2025. Esta evidencia consta de 4 preguntas, las cuales hay que resolverlas, hablarlas, explicarlas. Yo las plasmé en estos cuadros o en esta presentación y voy a hablar acerca de ellas. Dice, ¿qué derechos fundamentales reconoces que son vulnerados en tu entorno laboral si no trabajas? ¿Cuáles reconoces? Dado que en este momento no estoy trabajando, pues voy a hablar de algunos ejemplos o algunos que conozco y citaré de pronto algunos ejemplos. El derecho a la dignidad humana es el primero. Acoso laboral es un ejemplo. Trato despectivo, comentarios humillantes o sobrecarga de trabajo injustificada para forzar la renuncia. El segundo es derecho al mínimo vital o a la remuneración justa. Como ejemplo tenemos el atraso o falta de pago de salarios y prestaciones sociales. El empleador paga fuera de las fechas estipuladas o no paga las horas extras, cesantías o primas. Derecho a la salud y seguridad en el trabajo. Ausencia de elementos de protección personal como ejemplo. No entrenar o entregar, o exigir el uso de implementos de seguridad exponiendo al trabajador a riesgos y accidentes laborales. Por ejemplo, las personas que trabajan en una construcción o en fábricas. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Como ejemplo, tenemos el despido o negación de empleo por razones de género, embarazo o condición médica. Terminar el contrato de una trabajadora por estar en estado de gestación o negarle el ascenso por su orientación sexual. Derecho de asociación sindical o negación colectiva. Como ejemplo, obstaculización de la sindicalización. Prohibir o amenazar a los trabajadores que intentan crear o afiliarse a un sindicato. La segunda pregunta dice, ¿cuál consideras que debe ser la responsabilidad de las empresas frente a estas situaciones? Bueno, la responsabilidad de las empresas frente a estas situaciones es integral e irrenunciable. En Colombia, el empleador es el garante principal del cumplimiento de la ley laboral y de la protección de los derechos de sus trabajadores. Primero tenemos la responsabilidad preventiva. Las empresas deben implementar políticas internas claras que prevengan el acoso, la discriminación y los accidentes. Esto incluye sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es de obligatorio cumplimiento. Segundo, la responsabilidad colectiva. Cuando ocurre una vulneración, como el acoso laboral o el no pago, la empresa tiene la obligación legal de investigar el hecho a través de sus comités internos, por ejemplo, comité de convivencia laboral, sancionar a los responsables y reparar el daño causado a la víctima, dice, pagando lo adecuado o revirtiendo un despido ilegal. Y tercero, responsabilidad de garantías. Debe asegurar que la remuneración, las prestaciones y la seguridad social se paguen oportuna y correctamente, garantizando el mínimo vital y la dignidad del trabajador y su familia. La tercera pregunta es, ¿de qué manera los trabajadores pueden organizarse para enfrentar la explotación laboral? La forma más efectiva y legal que tienen los trabajadores para enfrentar la explotación laboral es mediante el ejercicio de su derecho a la asociación sindical. Vamos a hablar de ella un poquito. Creación de sindicatos. Un sindicato es una organización de trabajadores que busca defender, promover sus intereses comunes. Al unirse, los trabajadores ganan poder, negociación frente al empleador, ya que las represalias contra un solo trabajador son más difíciles de ejecutar contra un grupo organizado. Segundo, la negociación colectiva. A través del sindicato, los trabajadores pueden negociar un pacto o convención colectiva, un acuerdo que establece condiciones de trabajo y salarios superiores a los mínimos de la ley, mejores salarios, más beneficios, mejores horarios, etcétera. Acción sindical. Puede utilizar mecanismos como la huelga, los pliegos de peticiones, la denuncia pública para presionar a la empresa a cumplir con la normatividad. Y como último, los comités internos. La ley también exige la formación de comités internos como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité Convivencia Laboral, que son espacios de participación donde los trabajadores de forma paritaria con la empresa velan por el cumplimiento de la norma y el buen ambiente de trabajo. Por último, la pregunta es, ¿qué mecanismos de participación o protección existen en Colombia para defender los derechos laborales?
En Colombia existen varios mecanismos legales y administrativos para la defensa de los derechos laborales. Entre ellas tenemos los mecanismos administrativos, los mecanismos judiciales y los mecanismos de participación. Perdón. Vamos a hablar ahora de los mecanismos administrativos. Inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. Es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas laborales por parte de los empleadores. Los trabajadores pueden presentar denuncias ante el inspector de trabajo, quien tiene la facultad de investigar a la empresa, realizar visitas de inspección y, si encuentra incumplimientos, imponer multas y sanciones de carácter económico. B. Mecanismos judiciales. Entre ellos tenemos la acción de tutela. Es un mecanismo constitucional preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales. Se utiliza cuando el derecho fundamental, como mínimo vital, la dignidad o la estabilidad laboral, reforzada por embarazo, enfermedad, etcétera, es vulnerado de forma inmediata. Por ejemplo, para ordenar el pago de salarios adeudados que pongan en riesgo la subsistencia. El otro podría ser es el proceso ordinario laboral. Es el mecanismo principal para reclamar derechos económicos y determinar la existencia de una relación laboral. Si un empleador no paga prestaciones sociales, salarios o despide sin justa causa, el trabajador puede demandar ante un juez laboral para que éste ordene el pago de las sumas adeudadas y si aplica las indemnizaciones correspondientes. Y tercero, o por último, mecanismos de participación. Entre ellas tenemos los sindicatos. Como se mencionó, permite la negociación colectiva y la defensa unificada de los intereses de los trabajadores. Y también los comités paritarios y comités de convivencia, espacios obligatorios donde los trabajadores participan en la vigilancia de la seguridad y la salud en la prevención del acoso laboral. Muchas gracias.